Año 866 d.C. Un ejército anglosajón de 800 hombres marcha confiado por un camino que creen seguro. 3 días después, solo encuentran cadáveres desparramados entre el barro y la niebla. Nadie vio venir el ataque. Nadie escuchó cuernos de guerra. Nadie vio velas en el horizonte. Durante 4 días completos, un grupo de guerreros vikingos los estuvo acechando en silencio absoluto, ocultos entre el bosque, estudiando cada paso, cada pausa, cada error. En los próximos minutos vas a descubrir las 3 tácticas brutales que les permitieron emboscar ejércitos enteros sin ser detectados. Cómo eligieron el terreno perfecto, cómo se volvieron invisibles a los exploradores enemigos y cómo ejecutaban el golpe final que destruía columnas enteras en cuestión de minutos. Y si quieres una guía descargable con todos los detalles tácticos que no se pueden mostrar aquí, escanea ahora el código QR que está apareciendo en pantalla y guárdala para tu propia estrategia de supervivencia. Los vikingos no atacaban al azar. Detrás de cada emboscada brutal existía un sistema de inteligencia tan sofisticado que haría sentir envidia a los ejércitos modernos. Mientras Europa medieval creía que los nórdicos eran solo guerreros salvajes, sedientos de sangre, la verdad era completamente diferente. Tenían una red de espías y exploradores dispersa por todo el continente, infiltrados en mercados, puertos y rutas comerciales. No todos los vikingos que llegaban a tierra eran raiders. Existía una clase especial de guerreros entrenados específicamente para el reconocimiento, llamados los landnamsmen, hombres que podían moverse por territorio enemigo durante semanas sin levantar sospechas. Estos exploradores estudiaban patrones de tráfico, horarios de patrullas, rutinas de ejércitos y debilidades en las defensas. Según crónicas anglosajonas y francas, los ataques vikingos nunca ocurrían de forma espontánea. La preparación duraba entre 2 y 7 días completos antes de ejecutar una emboscada. Durante ese tiempo, los guerreros permanecían ocultos mientras los exploradores entregaban información actualizada cada pocas horas. Y aquí está el detalle que pocos conocen. Usaban a los comerciantes nórdicos como cobertura perfecta. Estos mercaderes recorrían Europa vendiendo pieles, ámbar y marfil de morsa, pero en realidad estaban mapeando rutas, contando soldados y localizando puntos ciegos en las defensas. Cuando el momento llegaba, la información ya estaba completa, pero la información sola no era suficiente. Necesitaban dominar la técnica perfecta para permanecer completamente invisibles durante días enteros. Técnica número 1. El Strandhogg terrestre. La mayoría de la gente conoce el Strandhogg como el ataque relámpago vikingo que ejecutaban al desembarcar en playas desprotegidas. Llegaban en silencio, golpeaban rápido y desaparecían antes de que alguien pudiera reaccionar. Pero lo que los historiadores descubrieron en las últimas 2 décadas es que los vikingos adaptaron esta misma técnica letal para emboscadas terrestres en bosques profundos, y funcionaba de forma devastadora. El primer paso era la selección del terreno. No elegían cualquier bosque, buscaban específicamente zonas de vegetación densa, ubicadas a menos de 200 metros de caminos establecidos o rutas comerciales conocidas. Necesitaban 3 elementos clave: cobertura visual completa desde el camino, acceso rápido a agua para mantenerse hidratados durante la espera y múltiples rutas de escape en caso de que el plan fallara. Documentos anglosajones del siglo IX describen cómo ejércitos enteros desaparecían en bosques que parecían completamente vacíos. El segundo paso era el posicionamiento táctico. Aquí viene el detalle brutal que cambiaba todo. Los vikingos no se escondían en línea recta, creaban formaciones en L o aprovechaban embudos naturales del terreno.
Colocaban el grupo principal en el lado largo de la L, mientras que un grupo más pequeño de arqueros y lanceros bloqueaba la ruta de escape en el extremo corto. Cuando el enemigo entraba en la zona de muerte, quedaba atrapado en un fuego cruzado mortal sin posibilidad de maniobrar. Las excavaciones arqueológicas en campos de batalla de Yorkshire y East Anglia muestran concentraciones masivas de huesos en áreas pequeñas, evidencia clara de soldados aplastados en espacios reducidos sin posibilidad de defensa organizada. El tercer paso era el más difícil: mantener silencio absoluto durante 72 horas o más. Los vikingos establecían un sistema de rotación de vigías cada 6 horas. Mientras un grupo de 3 hombres observaba el camino desde posiciones elevadas, el resto permanecía inmóvil, en estado de reposo controlado. Sin fogatas, sin conversaciones, sin movimientos innecesarios, comían carne seca y pescado ahumado, preparado días antes, que no requería cocción. Bebían agua fría de arroyos cercanos durante la noche, para evitar ser vistos. Si alguien necesitaba aliviar el cuerpo, lo hacía lejos de la posición principal, en zonas designadas para no dejar rastro de olor. Las fuerzas especiales modernas estudian esta técnica en academias militares. Los Navy SEALs estadounidenses y el SAS británico entrenan emboscadas prolongadas usando principios casi idénticos a los que los vikingos dominaban hace más de 1000 años. La diferencia es que hoy tienen tecnología térmica, visión nocturna y comunicaciones por radio. Los vikingos solo tenían disciplina de hierro y conocimiento brutal del terreno. Técnica. Número 2. El sistema de camuflaje total y comunicación fantasma. Ocultar a un solo guerrero en el bosque es relativamente sencillo, pero ocultar entre 50 y 200 hombres armados durante días completos sin que ningún explorador enemigo detecte su presencia requiere un nivel de sofisticación que desafía la lógica. Los vikingos lo lograban combinando camuflaje natural extremo con un sistema de señales silenciosas que funcionaba a distancias de hasta 500 metros entre grupos dispersos. El primer paso del camuflaje era eliminar todo brillo metálico. Las armas vikingas, especialmente hachas y espadas, reflejaban luz solar incluso bajo la sombra de los árboles. Los guerreros cortaban ramas frescas de abeto y pino, las entrelazaban en sus ropas y arneses para romper la silueta humana reconocible. Pero el elemento clave era el barro. Cubrían cada centímetro de metal expuesto con una mezcla espesa de barro, ceniza de carbón y resina de árbol que eliminaba cualquier reflejo. Este compuesto se secaba formando una capa mate oscura que se fusionaba visualmente con el entorno del bosque. Incluso los cascos y escudos recibían este tratamiento. Análisis de artefactos recuperados en pantanos daneses muestran residuos de esta mezcla en espadas y hachas datadas del siglo IX. El segundo paso era la comunicación sin sonido. Aquí viene algo que incluso los expertos militares modernos consideran impresionante. Los vikingos usaban espejos pequeños de metal pulido para enviar señales visuales codificadas entre grupos separados por cientos de metros. Un destello rápido significaba enemigo avistado. 2 destellos espaciados indicaban número aproximado de soldados. 3 destellos era la señal de ataque inminente. Cuando el sol no estaba disponible, imitaban llamados específicos de aves nativas del bosque europeo. El canto del cuervo, el chillido del halcón, el graznido del arrendajo. Cada sonido transmitía información diferente. Los soldados enemigos escuchaban estos sonidos constantemente en el bosque y nunca sospechaban que estaban siendo coordinados para su propia muerte. El tercer paso era el posicionamiento en capas tácticas. Los arqueros se ubicaban en la retaguardia elevada, en colinas o formaciones rocosas con línea de visión clara hacia el camino.
Los guerreros de hacha y espada formaban la primera línea oculta directamente junto al sendero. Los lanceros ocupaban posiciones laterales para cortar rutas de escape. Esta disposición creaba zonas de muerte superpuestas, donde el enemigo recibía ataques simultáneos desde múltiples ángulos, sin poder identificar de dónde venían los proyectiles. Estudios arqueológicos de campos de batalla en Inglaterra revelan patrones de dispersión de puntas de flecha que confirman esta formación en capas. La tecnología térmica moderna detectaría fácilmente el calor corporal de 200 hombres. Pero en el siglo IX no existía esa ventaja tecnológica. El camuflaje natural vikingo era absolutamente efectivo contra la percepción visual humana de esa época. Ahora imagina la emboscada más brutal y perfectamente ejecutada de la que casi nadie habla. Año 871, después de Cristo, bosques densos de Berkshire en Inglaterra. El gran ejército pagano vikingo había invadido el reino de Wessex y las fuerzas del rey Aethelred marchaban para enfrentarlos en lo que creían sería una batalla campal abierta. Pero los vikingos tenían otros planes. Día 1. Antes del amanecer, 300 guerreros vikingos se despliegan en silencio absoluto hacia un bosque estratégico que flanquea el camino real que conecta Winchester con Reading. Se mueven en grupos pequeños de 10 hombres separados por 100 metros para evitar levantar polvo visible o hacer ruido de columna militar. A las 2 horas después del mediodía, todos están en posición. Cubren sus armas con barro y ramas. Establecen 3 puntos de observación elevados con vista al camino. Comienza la espera. Día 2. Los exploradores vikingos rotan cada 6 horas. Uno permanece despierto observando, mientras los otros 2 descansan en silencio. No encienden fuego. Comen carne seca y beben agua fría del arroyo cercano solo durante la noche. Pasan patrullas sajonas a caballo por el camino. Los vikingos permanecen inmóviles como estatuas de piedra. Las patrullas no ven absolutamente nada. Día 3. La tensión aumenta. Llevan más de 40 horas sin moverse de la zona. Algunos guerreros empiezan a dudar si la inteligencia era correcta. Pero el Jarl, líder, mantiene la disciplina férrea. Nadie habla. Nadie se mueve innecesariamente. La confianza en la información de sus espías comerciantes es absoluta. Día 4. Al amanecer, el explorador en la posición norte hace la señal. 2 destellos con el espejo de metal pulido. Enemigo confirmado. Una columna de 600 soldados sajones avanza por el camino real. Marchan en formación apretada, escudos en alto, lanzas verticales. Van confiados porque sus propios exploradores revisaron el bosque 2 días antes y no encontraron nada. No saben que los vikingos llegaron después de esa inspección. La columna sajona entra lentamente en la zona de muerte. Día 5. Hora del ataque. El Jarl vikingo espera hasta que la mitad de la columna enemiga está completamente dentro del embudo natural del terreno. Entonces suelta el grito de guerra. 300 guerreros explotan simultáneamente desde la vegetación en formación de cuña. Los arqueros lanzan la primera lluvia de flechas desde posiciones elevadas. 40 sajones caen en los primeros 5 segundos, sin saber siquiera de dónde vienen los proyectiles. La infantería vikinga golpea el flanco expuesto con hachas y espadas. Los sajones intentan formar el muro de escudos, pero es demasiado tarde. Están aplastados contra el terreno estrecho, sin espacio para maniobrar. En 10 minutos, 400 soldados sajones yacen muertos o agonizando. Los supervivientes huyen despavoridos dejando atrás armas y estandartes. La lección táctica es devastadora. La paciencia brutal, combinada con inteligencia perfecta y disciplina absoluta, convierte una fuerza menor en una máquina de matar imparable. Técnica número 3. La guerra psicológica del enemigo invisible.
En 2018, arqueólogos británicos, excavando un campo de batalla del siglo IX en Derbyshire, hicieron un descubrimiento perturbador. Los restos óseos de soldados sajones mostraban fracturas defensivas en antebrazos y manos completamente diferentes a las de batallas abiertas normales. Las lesiones indicaban que estos hombres habían entrado en pánico total, levantando brazos para proteger sus cabezas en lugar de usar escudos de forma organizada. La conclusión científica fue escalofriante. Murieron en estado de terror absoluto, sin capacidad de defensa coordinada. Esto no era resultado de superioridad numérica vikinga. Era el resultado calculado de guerra psicológica brutal. Los vikingos habían perfeccionado una técnica que destruía la moral enemiga antes de que la batalla comenzara realmente. El concepto era simple, pero letal. Hacer creer al enemigo que el bosque estaba completamente vacío y seguro, para luego materializarse como fantasmas asesinos desde la nada. El cerebro humano no está preparado para procesar amenazas que aparecen instantáneamente sin señales previas. Cuando los soldados sajones veían el bosque silencioso y tranquilo durante horas, su guardia mental se relajaba automáticamente. Entonces, en un instante explosivo, 300 guerreros emergían gritando de la vegetación a menos de 20 metros de distancia. El shock psicológico era tan masivo que muchos enemigos simplemente se congelaban durante los primeros segundos críticos. Y aquí viene el detalle más brutal. Los vikingos lanzaban a los berserkers en la primera oleada del ataque. Estos guerreros en trance de batalla aullaban como animales salvajes, mordían sus propios escudos y atacaban con furia sobrehumana que parecía imposible. Para soldados cristianos medievales que nunca habían visto este tipo de comportamiento, parecían literalmente demonios salidos del infierno. Manuscritos anglosajones de la época describen a los atacantes vikingos como criaturas del bosque, espíritus malignos que aparecían de la niebla. Un monje de Lindisfarne escribió: no eran hombres, sino sombras con forma humana que el bosque escupía para devorar a los justos. Esta no era superstición ignorante, era el resultado de trauma psicológico masivo causado por tácticas diseñadas específicamente para destruir la coherencia mental del enemigo. Pero ejecutar esta técnica requería coordinación perfecta entre grupos vikingos separados por kilómetros de distancia. Usaban exploradores rápidos que corrían entre posiciones llevando señales actualizadas. Mantenían sincronización temporal usando la posición del sol y conteo mental de tiempo entrenado desde la infancia. La disciplina durante días de espera se mantenía mediante rotación constante, liderazgo férreo de jarls respetados y la promesa de botín masivo si la emboscada funcionaba. Los ejércitos modernos estudian estos principios en cursos de guerra psicológica. La diferencia es que hoy usamos propaganda, desinformación digital y armas no letales. Los vikingos usaban silencio absoluto seguido de violencia explosiva, y los números no mienten. La tasa de supervivencia en ejércitos emboscados por vikingos era apenas 15%. En batallas abiertas convencionales sobrevivía el 60%. Esa diferencia del 45% no era solo superioridad táctica, era dominación psicológica total. Estas tácticas de emboscada vikinga no solo mataron soldados, cambiaron permanentemente la forma en que Europa funcionaba. Los reinos anglosajones y francos se vieron obligados a abandonar rutas comerciales centenarias que pasaban cerca de bosques densos. El comercio tuvo que desviarse kilómetros adicionales, usando caminos abiertos donde las emboscadas eran más difíciles de ejecutar. Esto aumentó los costos de transporte y ralentizó el desarrollo económico de regiones enteras durante décadas.
La respuesta defensiva fue masiva. Entre los años 870 y 920, los reinos europeos construyeron cientos de torres de vigilancia de madera y piedra a lo largo de caminos principales. Estas torres permitían detectar movimientos vikingos con horas de anticipación y enviar mensajeros de alerta. Fue el nacimiento de los primeros sistemas de alerta temprana organizados en Europa occidental. Simultáneamente, se desarrollaron las primeras redes de contrainteligencia medieval. Los reyes empezaron a infiltrar espías en comunidades de comerciantes escandinavos para detectar actividad de reconocimiento vikingo antes de que ocurrieran los ataques. Las tácticas vikingas de emboscada están documentadas hoy en manuales militares modernos de guerra de guerrillas. Fuerzas especiales de Estados Unidos, Israel y Rusia estudian estos principios: paciencia extrema, camuflaje total, coordinación silenciosa y explotación del terror psicológico. Funcionan hoy exactamente por las mismas razones que funcionaban hace 1000 años. El cerebro humano sigue reaccionando igual ante amenazas invisibles que aparecen sin advertencia. La tecnología cambió, pero la psicología del miedo permanece idéntica. Los vikingos dominaban algo que la sociedad moderna perdió por completo: paciencia mortal. Podían permanecer 4 días inmóviles en un bosque helado comiendo carne seca, cubiertos de barro, esperando el momento perfecto para atacar. Ahora hazlo tú la pregunta honesta. ¿Podrías permanecer 4 días en silencio absoluto, esperando una sola oportunidad que define vida o muerte? La mayoría de nosotros no aguanta 4 horas sin revisar el teléfono. Y aquí está el dato que lo resume todo. La efectividad de emboscadas vikingas era del 87%. Las batallas frontales convencionales apenas alcanzaban 34% de éxito. Esa diferencia brutal separaba imperios de cementerios. Si este video cambió tu perspectiva sobre estrategia y paciencia táctica, dale like para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan entender esto. Suscríbete a Vikingos sin Censura, porque subimos videos cada semana revelando secretos vikingos que los libros de historia ignoraron deliberadamente. Y comenta ahora mismo, ¿qué otra táctica militar vikinga quieres que investiguemos a fondo? En el próximo video vas a descubrir cómo infiltraban ciudades fortificadas que se creían impenetrables. Una técnica tan brutal que los reyes la prohibieron mencionar en crónicas oficiales. Nos vemos en la próxima revelación vikinga.